Ok, continuamos con la tercera sección. ¿Sabes que me gusta ver las clases cortas? A mí no me gusta más de 30 minutos hablar porque ya me da pereza. Y si yo enseñando me desconecto después de 30, ¿cómo era el que está escuchando? ¿Ah? Eso es así. Entonces, ¿qué hablamos ahorita? Un resumen. ¿Quién se acuerda? Resumen. ¿Mm? ¿Cuál es la palabra hebrea para evangelio? Masoret. ¿Por qué el Zohar llama al Mesías humilde y cabalgando en un asno? ¿Por qué? Andamos bajo la religión. Cuando andamos en religión, el Mesías o Yeshua o Jesús está muerto. Por lo tanto, una vez dejamos la religión y vamos adentro y obtenemos las tres partes de nuestra alma, Yeshua resucita y ahorita es Yeshua, el hijo de David, el que están esperando ahorita, Mesías ben David que están esperando. El judío, como no supo aclarar este concepto de Mesías, se inventó ese dos eras de un Mesías, pero hablando en forma de espacios de tiempo, ¿no? Que ya vino, el Ari fue Mesías ben Yosef, el Ranjal Mesías ben Yosef, cualquier iluminado que salía era un Mesías. Lo querían postular como Mesías ben David, pero si les pasaba alguna cosita, entonces ya este no es el Mesías ben David. O como lo estaban esperando que fuera un man que viniera con armas y acabara con todos los enemigos de Israel, porque los judíos para eso están esperando al Mesías. O sea, tenemos que rogar que no venga, porque si viene el Mesías judío, viene con el único fin de elevarlos a ellos y oprimir al resto de las naciones, esclavizar las otras naciones al servicio del pueblo judío. Y si viene el Mesías cristiano, también tenemos que rogar para que no venga, porque se lleva el pueblo cristiano y nosotros nos quedamos acá, condenados en la paila del infierno, en la quinta paila. Entonces esta sección 3 va desde el verso 10 del capítulo 1 al verso 21 del capítulo 2. Aquí en esta porción Pablo relata la propia experiencia que él tuvo. Sabemos todos que él fue como dice el fariseo de fariseo, un hombre amante a las tradiciones legalistas de la Torah, un hombre amante a la tradición del judaísmo. Coge, niño, porfa, que me desconcentra. Dice el verso 10, ahora bien, ¿parece esto como si estuviéramos tratando de tener aprobación humana? Yo quiero la aprobación de Hashem. ¿O estoy tratando de complacer a la gente? Si estuviera haciendo esto todavía, no fuera un siervo del Mashiach. Aquí pareciese por su escrito como si él estuviera hablando de no soy siervo del Mashiach, entonces de una tercera persona. Está hablando que él está sirviendo a su maestro interno. Muy rara vez en los escritos de Pablo vamos a encontrar que él está hablando del Jesús histórico que todos conocemos. Muy rara vez, siempre se refiere a ese ser de luz que hay en cada uno de nosotros. Y esto lo vemos muy presente hoy en nuestros tiempos, ¿no? Que personas que se dicen enseñar la espiritualidad se someten a sistemas religiosos y sobre todo el judaísmo para ser aceptados por un grupo de rabinos, para que los nombren como rabinos, para que les den una ciudadanía judía y para que les den billete también. Entonces pierden su esencia, pierden su perspectiva y ya no viven guiados por su luz, sino guiados por un rabino. Entonces el rabino les dice qué tienen que enseñar, el rabino les dice qué tienen que hacer, el rabino les dice que tienen que
ponerse tal ropa, el rabino le dice que tienen que enseñar esto. Y usted mira las tradiciones religiosas, todas enseñan lo mismo. Mire una parashá hoy en internet. Todos los famosos que supuestos maestros de espiritualidad están enseñando lo mismo. Que el sabio no sé quién dijo tal cosa, que el sabio no sé quién dijo tal cosa, que no sé qué, que el secreto del talit, que el secreto del kipá, que el secreto de las velas, que el secreto de la... Todo eso es judaísmo. La aprobación que nosotros tenemos que tener es la de nosotros mismos, de nuestro maestro interno y del cosmos mismo. Esa es la aprobación que debemos tener nosotros. El verso 11 dice, además, hermanos, les voy a hacer esto bien claro a ustedes. Las buenas noticias, como yo las proclamo, no son un producto humano. Esto es importante. El evangelio, la Kabbalah, no es un producto humano. Dice él, porque ni me fueron enseñadas, ni las recibí de ningún hombre. Vinieron por medio de revelación directa de Yeshua HaMashiach. ¿Cómo podemos entender estos versos? Es allí cuando Kefas dice que hay muchos conceptos que explica Pablo que son de difícil interpretación y que los no instruidos lo toman para su propia perdición. En el caso del cristianismo, no instruidos lo utilizan para su propia destrucción. Primero que todo, dice que el evangelio que él enseña no lo enseñó nadie. Y es muy, a mí siempre cuando me escriben, me preguntan, ¿y usted dónde estudió Kabbalah? Entonces le respondo como le responde Pablo, el evangelio que yo enseño no lo recibí de ningún hombre, fue por revelación directa de Yeshua HaMashiach. ¿Quién es Yeshua HaMashiach? No todos a la vez opinen, por Dios. ¿Quién es Yeshua HaMashiach? Nuestro maestro interno. Este loco dice que él recibió revelación por Yeshua HaMashiach. ¿Ah? Está bien loco. Dice Baal Hasulán lo siguiente. Digo que Pablo fumaba de vez en cuando, metía un barretazo. Dice Baal Hasulán lo siguiente para que podamos comprender esto. ¿Cómo así que Yeshua HaMashiach me enseñó? Y si Yeshua HaMashiach es el de luz que tengo adentro, ¿cómo me va a enseñar a mí? Alguien me dijo en estos días, pero es que ¿quién me va a enseñar? Nadie nos va a enseñar. Yeshua HaMashiach, como le enseñó a Pablo, también nos enseña a nosotros. Lo que tenemos que hacer es escucharlo. No sabemos escucharlo. Escuchamos más la voz de la carne, la voz del ego, la voz del faraón, que la voz de Yeshua HaMashiach. Para poder comprender eso, tenemos que recurrir a los escritos de hombres sabios. Dice Baal Hasulán lo siguiente. Ahora, cuando yo hablo que no nos enseña ningún hombre, quiero decir es que nuestros ojos no deben estar puestos en un líder, como enseña la religión. Ciertamente han habido hombres muy iluminados que han dejado escritos que nos sirven mucho para despertar nuestra conciencia, pero para despertarnos, no para ahorita andar detrás de los peos del líder. Como ahorita ya están formando un movimiento religioso acerca del Ari y acerca de Michael Portnoy. Siempre la gente anda buscando a alguien a quien seguir. La gente siempre anda buscando la religión. A la gente le cuesta trabajo responsabilizarse. Entonces siempre andan hablando de los iluminados. Pasó con Yeshua, ahorita pasa con el Ari, ahorita pasa con Michael Portnoy, y Dios me libre que no vaya a pasar conmigo aquí a unos años. Entonces siempre andamos buscando un líder, cuando realmente el líder somos nosotros. Pero la humanidad siempre anda buscando un líder, pero solamente para echarle la culpa, para nada más, para que ore por mí, para que medite por mí, para que me aconseje, para que me diga qué tengo que hacer, para que me preste su hombro cuando quiera llorar, etcétera. Dice Rab Shaul que nadie le enseñó, nadie lo levantó, nadie lo instruyó a él en el verdadero evangelio, en ese evangelio de luz. Entonces dice que hay un lenguaje en aquellos hombres. Sí entiendo lo que quiero decir con que nadie me enseñe, pero que necesito un texto, ¿no?
Dice Baal Hasulán, hay un lenguaje en aquellos hombres que han alcanzado el máximo nivel de comprensión de la realidad. Esta realidad la comprendemos a través de los misterios espirituales, ¿no? Y ese lenguaje, los cabalistas lo llaman el lenguaje de las raíces y las ramas. Y dice Baal Hasulán que la raíz obliga a las ramas a que muestre todos sus atributos. Nuestras raíces superiores nos obligan a nosotros a que mostremos nuestros frutos. Pero como no conocemos el juego de la vida, no conocemos el mecanismo, cómo funciona la vida, entonces lo primero que decimos es, miserable de mí, pobre de mí, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Lo que pasa es que nuestras raíces nos están obligando a que mostremos nuestra mejor versión. Ayer creo que compartí algo en Facebook. ¿Qué te mereces? Y ahí juega una parte dual entre nuestro ego y nuestra cosa. No, yo no me merezco nada porque soy tan espiritual, ¿no? ¿Qué me merezco? ¿Me merezco que me amen? ¿Me merezco que me respeten? ¿Me merezco que me reconozcan? Entonces eso yo debo decirle a otra persona, amame, reconoceme, ¿no? Me merezco que me amen, entonces debo comenzar por amarme. Si yo merezco que me amen, ¿a quién debo pedirle amor? A mí, a nadie más. ¿Y cómo me amo yo? Esa es la otra, ¿cómo me amo? ¿Mostrando la mejor versión de mí o me amo a través de mi ego, consintiendo mi ego? Porque es que el amor y el ego son la cara de la misma moneda, ¿no? O estoy en el lado del amor o estoy en el lado del ego, pero ambas son necesarias. El ego no es malo, ya lo hemos hablado, es nuestro mejor amigo también cuando lo conocemos y cuando comenzamos a interactuar con él. Por eso yo siempre digo que la restricción, como la enseñan en Kabbalah, la restricción no es buena, la restricción produce calor. Por eso cambiaron los bombillos amarillos por estos luces blancas. Esos bombillos amarillos generan un calor insoportable. ¿Por qué? Porque tienen resistencia, y donde hay resistencia produce calor. Entonces lo que nosotros no podemos resistir al ego, lo que tenemos que hacer es comenzarlo a refinar, ponernos de acuerdo como enseñaba Yeshua. Póngase de acuerdo con su adversario. Entonces, lo que sea mi ego, yo voy a empezarlo a llevar a la parte espiritual. ¿Quiero amor? Entonces, bueno, voy a amarme. ¿Y cómo me amo? Comenzar a rectificarme, comenzar a preocuparme por mi ser de luz, que ese soy yo verdaderamente. Este cuerpo no soy yo soy el ser interior. Pero pensamos que nosotros somos el cuerpo y le damos más importancia al cuerpo y a este mundo y a las cosas de este mundo que al ser de luz que realmente somos nosotros. Y tampoco yo enseño una espiritualidad Z, ¿no? Apartado, ¿no? Porque es que estamos en el mundo, somos de este mundo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar este mundo como un vehículo para alcanzar nuestro máximo nivel. Es imposible, dice Ranjal, le es imposible al hombre apartarse de la materia. Es que somos materia, rodeados de materia. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la materia para crecer espiritualmente. Un beneficio, pero pasa que nos olvidamos que somos seres de luz y nos dedicamos a la materia, al deseo, al ego, ¿no? Siempre tiene que haber un balance. Entonces, para que la rama pueda demostrar sus atributos, primero debe conocer la raíz. Eso es lo que hacemos a través de estudiar. Conocer las raíces para poder mostrar nuestros atributos. Es imposible mostrar frutos como habla el cristiano si no conozco mi raíz, si no sé quién soy, si no sé de dónde vengo y si no sé de dónde voy, es imposible que yo pueda dar un fruto. Y los frutos no tienen que ver con dejar de comer, los frutos no tienen que ver con dejar de beber, con dejar de gozar la vida, ¿no? Los frutos son cuando yo entiendo que todo es bueno, cuando yo entiendo que todo es uno. El fruto es cuando yo tomo el negro y el blanco y lo unifico, el yin yang. Cuando unifico el bien y el mal,
ahí estoy mostrando fruto, ahí soy un hombre espiritualmente maduro. Mientras ande en dualidad, amor y odio, mientras ande en calor, frío, mientras ande en alegría y tristeza, estoy en dualidad. Cuando yo unifico todo, cuando disfruto mi soledad, cuando disfruto estar en compañía, entonces soy un hombre espiritual o una mujer espiritual. Entonces debe primero, para que la rama pueda mostrar sus atributos, primero debe conocer la raíz de la cual se sustenta. Pero para poder llegar a conocer las raíces, dice Baal Hasulam, que es necesario ser guiado por un sabio cabalista. Pero nos dice Pablo que no aprendió de nadie. Baal Hasulam dice que hay que aprender de un sabio cabalista. Estos manes locos. Dice Baal Hasulam, pero los que quieren aprender de un cabalista también deben ser sabios, de mente brillante, y podrán comprender de forma muy fácil, porque de lo contrario no comprenderán la enseñanza. O sea, necesito un sabio cabalista que me enseñe, pero necesito ser sabio también para poder entender, porque si no, en otras palabras, no necesito el maestro, porque si yo soy sabio, la pregunta que surge es, ¿cómo alcanza la sabiduría el alumno o una persona? Y aquí viene la respuesta. Debemos saber que solo se alcanza por la ayuda del Creador, ya que Él es el que llena de sabiduría y entendimiento a aquellos que se lo merecen y que encuentran misericordia ante sus ojos, para adquirir alcances sublimes, y es posible ser asistido en esto con la... Y es imposible ser asistido en esto con la ayuda de carne y sangre ni nada. Dijo Rab Shaul, el evangelio que yo enseño no me lo enseñó nadie, fue por revelación de Yeshua HaMashiach. Y aquí está la clave. Baal Hasulam dice lo siguiente, que cualquier persona puede comprender los misterios sin la ayuda de nadie. Lo que dijo Pablo, nadie me lo enseñó, fue por revelación directa. Ahora, ¿cómo hacemos para recibir esas revelaciones? Dice Baal Hasulam, hay gran luz para aquellas personas que se esfuercen y se comprometen en el estudio de la espiritualidad, en comprender la esencia de la vida. Y dice, y aunque no entiendan nada, a medida que comiencen a estudiar, a medida que comiencen a indagar, y a través del anhelo y el gran deseo de entender todo esto, las luces que circundan sus almas se despiertan. Y esas luces van a comenzar a interiorizar en él, y esas son las luces que le van a guiar, que le van a revelar y que le van a enseñar todas las cosas. Pero ¿cuándo? Cuando el alumno o cuando la persona tuvo el anhelo de aprender, cuando el alumno tuvo el deseo de conocer más de lo que había. Rab Shaul era un hombre que leía demasiado, mucha información. Yo creo que él pensaba, aquí falta algo, aquí hay algo que hace falta. Por eso él dice que él de los judíos era el más judío, de los fariseos era el más fariseo, estricto en la tradición de sus padres, y que asesinaba a aquel que no practicara el judaísmo como él lo practicaba. Y una vez entendió la revelación de Yeshua HaMashiach, dijo, todo esto es basura, toda la religión no sirve para un carajo. El verdadero evangelio es como yo lo enseño. Nadie me lo enseñó, sino que Yeshua HaMashiach, mi Nefe, mi Ruach, Neshama, son los que me enseñan. Activé las luces que están destinadas para mí. ¿Cómo? Con el gran anhelo y el gran deseo. O sea que no hay excusa para crecer, solamente debo anhelarlo, solamente debo desearlo y comienza a fluir. Dice el verso 13, ¿qué tiempo hay de grabación? Porque ustedes han oído de mi vida anterior, en el judaísmo tradicional, cómo hice lo mejor que pude para perseguir a la comunidad mesiánica de Hashem y destruirla, y cómo era más celoso por las tradiciones heredadas de nuestros padres que la mayoría de los judíos de mi edad. Entonces ascendí con mayor rapidez que ellos en el judaísmo tradicional. Estamos hablando que dice él que él era un judío celoso.
y por el conocimiento que tenía y por el celo que tenía, subió mucho más rápido en el judaísmo que las personas de su época. Entonces, lo primero que es aquí es lo que dije ahorita, una evidencia de que él era un rabino ultra mega ortodoxo, fiel seguidor ni siquiera de la Biblia, ni siquiera de la Torá, sino de las tradiciones que los hombres se inventaron. Los mandamientos de los hombres. Dice el Talmud que aquel que no practica los mandamientos de los rabinos es digno de muerte. Y en ese extremo era Pablo. El que no practicaba el Talmud, quien no practicaba las tradiciones de los rabinos, él mismo los mataba. Miramos que él perseguía a aquellas personas que habían cambiado su forma de pensar y los mataba. El verso 15 dice: pero cuando Hashem, quien me apartó desde antes de yo nacer y me llamó por su gracia, eligió revelarme a su Hijo. Esta es la clave. Dice que el Padre me reveló, por su gracia me reveló a su Hijo en mí. Me dice que lo reveló allá afuera. ¿Dónde reveló a Yeshua? En mí. Esa es la clave. Para que yo anunciara a los gentiles. No consulté con nadie. Entonces, verso 16 dice que por la gracia del Padre, ya sabemos que es gracia, le fue revelado el Hijo en él. La sabiduría secreta me lleva a entender, en otras palabras, que el Hijo soy yo. Yo soy Yeshua Mashiach. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que salvo. Yeshua Mashiach lo podemos entender como el alma que salva. ¿Y cuál es el alma que salva? La que tiene el Nefe, la que tiene el Ruach y la Neshama. Entonces, ¿cuándo soy salvo? Cuando Yeshua venga, sí, pero ¿cuándo viene Yeshua? Cuando tengo el Nefe, el Ruach y la Neshama. Por lo tanto, la salvación es un concepto individual. ¿Y de qué me salva? De mi ego, de las prisiones de mi alma animal. Le damos hasta el 17 y paramos ahí. Dice: y tampoco subí a Jerusalén a ver a los que eran emisarios antes que yo. En cambio, inmediatamente fui a Arabia y después regresé a Damasco. En Arabia era donde antiguamente quedaba el monte donde Moisés recibió, el monte Sinai, del monte donde Moisés recibió la instrucción, lo que conocemos como Torá. Fue entregada en el desierto para que nadie dijera que es que la Torá o la espiritualidad me pertenece a mí. Ciertamente, como lo menciono, si tenemos que agradecerle algo al pueblo judío fue que conservaron, o no sé si agradecerle porque también crearon sus puras religiones, al menos conservaron textos sagrados y se fueron por la línea de la espiritualidad muchos, no todos. Pero a Moisés se le enseñó en el desierto, el monte Sinaí estaba en el desierto, para que nadie dijese que es que la Torá es mía. Y además estaban todas las naciones allí presentes en aquel momento. Y muy seguramente consultó textos sagrados donde le enseñaban mucho más acerca de este maestro íntimo que todos llevamos, pero que desafortunadamente la humanidad lo tiene muerto. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Opiniones? Nada. Olga, ¿todo bien? Entonces, para explicar un poquito la idea es, entonces tenemos un Yeshua Mashiach dentro, que es nuestro maestro. Nosotros somos Yeshua Mashiach, sí. Para poder, tenemos que madurar el Nefesh, el Ruach y el Neshama. Ahí somos un verdadero Yeshua Mashiach. Eso es. Antes no. Antes está muerto. Antes somos Barrabás. Entonces continuamos con el verso 18 del capítulo 1. Son 6 capítulos, pero a la hora de irlo explicando se amplía bastante. El verso 18 dice lo siguiente:
Voy a leer el 17 como para que nos ubiquemos un poquito y continúo con el 18. Dice el 17, y tampoco subí a Jerusalén a ver a los que eran emisarios antes que yo. En cambio, inmediatamente fui a Arabia y después regresé a Damasco. Ya hablé acerca de Arabia, que fue el lugar donde antiguamente estaba el monte Sinaí, donde se entregó el compendio, donde se entregó las instrucciones de cómo debíamos vivir en este mundo dual para que alcanzáramos la perfección. Y el 18 dice, no fue sino hasta 3 años después que subí a Jerusalén para conocer a Kefas, Pedro, y me quedé con él por 2 semanas. El número 3 siempre se utiliza para medir 2 valores. Para medir 2 valores que son opuestos o contradictorios. Básicamente lo que acabamos de hablar ahorita. El tercer valor lo que hace es mediar la dualidad. Reconcilia y reconecta a los opuestos. Ese es el 3, reconcilia a los opuestos. 3 es el número de la verdad. Ya hablamos que la verdad es cuando comprendemos que todo es perfecto. No hablemos de bueno, porque cuando hablamos que todo es bueno también estamos hablando de que hay algo malo. Cuando entendemos que todo es perfecto, entonces hallamos la verdad. Y el 3 es el número que representa esa verdad, esa perfección. ¿Por qué visitó a Pedro? Ya sabemos que Pedro fue uno de los primeros en predicar el verdadero evangelio. Era un judío. Cuando hablamos de evangelio, ya estamos hablando de espiritualidad, que se conoce como Kabbalah en este caso, ¿no? Entonces sabemos que Pedro fue uno de los primeros en predicar la Kabbalah, el verdadero mensaje de luz. Y fue el primero en comprender que este evangelio, que este mensaje de salvación, que este mensaje, no quiero utilizar de pronto términos como religiosos, que este mensaje que va a elevar nuestras conciencias, no pertenecía a la religión judía, como hasta hoy se ha querido dar a entender. La Kabbalah que se enseña hoy es una Kabbalah judaizada. Están utilizando supuestamente cosas espirituales para judaizar. Y eso es lo que Pablo siempre recriminaba. Que no al judaizar. Nosotros no necesitamos ser judíos ni practicar rituales judíos para ser espirituales. Eso es mentira. Entonces, Pedro fue uno de los primeros que comprendió que el evangelio no pertenecía al pueblo judío. De hecho, miramos anteriormente que fue entregado en el desierto. El desierto a quien le pertenece a nadie. Entonces, y también nos enseña tradicionalmente que todas las naciones estaban presentes cuando fue entregada la Torá. Hablo de Torá porque ya no sé ni sé qué término utilizar. Nada cristiano, nada católico, nada musulmán, nada. Así es. Muy bonito ser espiritual. La evidencia lo encontramos en la famosa visión de Pedro, que el cristiano utiliza para decir que ya puede comer de todo porque Dios lo santificó. ¿Por qué tiene la visión de animales? Dice Pedro que él no comprendía esa visión. ¿Cómo me pides que coma algo que yo nunca he comido? No llames inmundo lo que yo he santificado. Pedro no comprendía la visión, sino hasta el final, cuando viene Cornelio, un centurión romano, lo manda a llamar para que él le enseñe lo que es verdadero evangelio, el mensaje de elevación de las conciencias. Entonces cuando lo vienen a buscar, inmediatamente Kefas, Pedro dice, ya comprendo la visión que tuve. Quiere decir que la espiritualidad no es exclusividad de los judíos, sino que es para toda la humanidad. Ese es el mensaje que se esconde detrás de la famosa visión de Pedro, que para eso no necesita uno ser espiritual, solamente necesita uno saber leer, porque ahí está completamente el mensaje. El judío llamaba impuro a todo aquel que no fuese judío. De hecho, por eso recriminaban a Yeshua, porque él entraba a la casa de los que no eran judíos, comía con ellos, bebía con ellos, y le decían que era un pagano, que era amigo de pecadores, de transgresores de la ley, etc. Pero la famosa frase que él siempre dice, la espiritualidad o los hijos no se reconocen por lo que coman
o beban, etcétera, sino por el carácter, por el comportamiento, por haber llegado a conocer la verdad, por haber salido de la dualidad y llegar a la unidad. Entonces ellos se creían que eran el pueblo de Dios basado en su ritualismo y basados en su legalismo y religiones. Y entonces para ser hijo de Dios, bajo el pensamiento judío, tenía que practicar el judaísmo. Lo que acaba de mencionar Víctor, en el cristianismo, para ser hijo de Dios tengo que volverme cristiano, etcétera. Para ser hijo de Alá tengo que convertirme en musulmán. Pero siempre están hablando de llevar a la gente a una religión, cuando no necesito una religión para ser espiritual. Cuando yo entiendo que la divinidad mora en mí, y yo comienzo a buscar allá adentro, comienzo a conectarme con ese ser divino en mí, es otro paseo, ya comienza a fluir todas las cosas. El 19 dice, pero no vi, cuando lleguen por ahí 25 o 30 minutos me avisan, pero no vi, no aparece, a ningún otro emisario, excepto a Jacob, el hermano de Yeshua, el hermano de aquí está hablando en una forma literal acerca del Jesús histórico. Referente a estos asuntos, acerca de lo que les estoy escribiendo, declaro delante de Hashem que no miento. Después fui a Siria y a Cilicia, pero a Judá, la comunidad mesiánica no sabía ni cómo yo lucía. Solo estaban oyendo los reportes. El que solía perseguirnos ahora predica las buenas noticias de la fe que anteriormente quería destruir. El 24 dice, y ellos alabaron a Hashem por mí. Ahora, aquí hay algo importante que debemos tener presente, que existía un grupo dentro del judaísmo donde se estudiaba Kabbalah, llamémoslo así en nuestros términos. Y es lo que encontramos ahora, grupos de judaísmo que estudian Kabbalah y la adaptan a su religión. Eso es válido porque eso es su cultura y es respetado. Lo que no es correcto es hacerle pensar a las personas que para ser espirituales deben de ser como ellos. Eso es lo que Rab Shaul reprende en estas cartas. Para ser espiritual no necesito ninguna religión. Para ser espiritual necesito solamente conectarme con los demás, elevar mi conciencia y salir del mundo del dualismo y entrar al mundo de la unidad. Ya allí somos espirituales. El capítulo 2, ya ser corto en esta clase. Dice, entonces después de 14 años volví a subir a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y llevé conmigo a Tito. 14 está relacionado con la letra Yod y la letra Dalet. Aparece la palabra Yad, que significa mano. Amigo en hebreo es Yedid. Yod Dalet, dos manos juntas. ¿Y el secreto de eso cuál es? ¿Cómo determinamos la amistad? Cuando le estrechamos la mano a una persona. Todo es código. ¿Por qué tiene que decir Pablo 14 años? Hay un código. 14 es la amistad, Yedid. Entonces, cuando estrechamos la mano, estamos demostrando que aquí nadie es importante, que los dos somos iguales. Somos amigos y somos iguales y nos respetamos por lo que somos. Y eso es lo que, por eso dice él, que solamente después de 14 años volvió a Jerusalén. Nadie tiene el sartén por el mango, como decimos vulgarmente, cuando le damos la mano al otro. Y esa es la única forma en que la verdadera amistad puede existir, cuando ambas partes son iguales. Por eso dice Pablo que después de 14 años subió a Jerusalén. Es decir, ustedes judíos son lo mismo que los que no son judíos. Estamos en igualdad, porque delante de la divinidad, delante del universo, no hay razas, no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay indio, no. Delante del universo existe la raza humana y la espiritualidad es para toda la raza
humana, porque toda la raza humana es espiritual. Los árboles son espirituales, los animales son espirituales, los seres, los hombres somos espirituales. Toda esta creación encierra en sí la espiritualidad, porque todo contiene alma, y donde hay alma es espíritu, por lo tanto, ahí hay espiritualidad. El verso 2 del capítulo 2 dice, ¿sigamos bien? Subí en obediencia a una revelación y les expliqué a ellos las buenas noticias que proclamo entre los gentiles. Cuando Pablo habla de los gentiles se está refiriendo a los que no son judíos biológicos, ¿no? Porque sabemos que cuando se eleva la conciencia se le llama judío o Israel. Entonces él dice, cuando habla de los gentiles se está refiriendo a los que no son judíos de nacimiento. Pero privadamente a los directores reconocidos hice esto por estar preocupado que mi trabajo previo y el actual hubieran podido haber sido en vano. El verso 14 que hablamos ahorita dice que él se presentó, que le dio la mano a los de Jerusalén, y ahorita dice que se presentó ante ellos con el ánimo de conciliar, de hacer amistad, de poderles ver a ellos que la espiritualidad no se trata de una religión ni de un pueblo físico como tal, sino que Israel es todo aquel que logra vencer su conciencia inferior y puede trascender en la espiritualidad, que delante de la divinidad todos somos uno, porque todos hacemos parte de la unidad. Si quitamos una parte, ya deja de ser unidad. Por lo tanto, para que esté la unidad completa, debemos estar todos unidos. El verso 2-3, un poco rápido. Pero ellos no forzaron a Tito, mi acompañante de los gentiles, de los judíos no biológicos, a someterse a la brit milá, a la circuncisión. Esta carta de Gálatas lo toman los judíos mesiánicos para embolatarla aún más. Que sí, que él no está en contra de la circuncisión, pero aunque dice que no lo obligaron, quiere decir que aunque no lo obligaron, no significa que no se debe hacer, etc. O sea, complica más este asunto. Ni a Tito, siendo un no judío biológico, lo obligaron a someterse a la brit milá. Y sabemos que ese es un tema bastante polémico. Y hasta tal punto que los judíos hasta el día de hoy dicen que para ser salvos, como el concepto que se tiene de salvación, se necesita la circuncisión. Y entonces la pregunta, ¿y la mujer no va a ser salva? Porque ¿cómo se circuncida la mujer? Entonces, para que sea salva la mujer, la mandan a preparar el pan de Shabbat. Es una locura. Hechos 15:1 dice, pero algunos hombres bajaron de Judá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo, no pueden ser salvos a menos que se sometan a la brit milá en la manera ordenada o el rito ordenado por Moshe. Entonces mira la importancia que tomó la circuncisión, que por más otorgante que fuera, por más amoroso que fuera, si no me circuncidaba, no pasaba nada conmigo. Pero eso Pablo les dice que la circuncisión es la del espíritu, la del corazón, y no el que se permuta, el que se corta el miembro. La circuncisión es cuando refinamos nuestro deseo de recibir. Y ya hablé que salvación significa cuando alcanzamos nuestra conciencia superior, que se le llama Yeshua. Y aquí dice Romanos 2:28-29, no es judío o Israel el que lo es exteriormente, en la carne, sino que es Israel el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, el espíritu es Sod, y no según la letra, el peshá, no según lo literal. Lo tremendo es que por el mesianismo, sobre todo, que pues te dice seguir al Mesías, a Cristo, y se obedecen más las tradiciones judías que lo que está escrito en los libros cristianos, llamémoslo así. ¿Cuál es la circuncisión? La del corazón, no la del órgano reproductor, la del corazón, porque si fuese así, entonces la mujer tenía que circuncidarse. ¿Y cómo hacemos para que la mujer se circuncide?
preparando el pan de Shabbat. El 4. Preparando el pan de Shabbat me estoy de una forma, una forma como de burla, ¿no? Porque van a decir que el pan de Shabbat circuncida a la mujer y la salva. Salvación tiene que ver cuando alcanzamos, como hablamos del Nefesh, Ruach y Neshama. Cuando alcanzamos nuestra conciencia superior, cuando alcanzamos nuestra divinidad. El 4 dice, en verdad, la cuestión salió a relucir solamente cuando unos que pretendían ser hermanos, pero se habían infiltrado, vinieron subrepticamente a espiar la libertad que nosotros tenemos en Mashiach Yeshua, de modo que pudieran esclavizarnos. Estos supuestos hermanos que hablan aquí son los judaizantes, los que quieren pretender enseñar la espiritualidad, pero sometida al judaísmo. Y Pablo le llama, escuche lo que Pablo dice acerca de las tradiciones judías, le llama esclavitud. Estos judaizantes quieren privarnos de la libertad que tenemos en Mashiach. Cuando hablamos de Mashiach no estamos hablando de un hombre. Cuando hablamos que tenemos libertad en Mashiach, está hablando que alcanzamos nuestra conciencia superior. Cuando llegamos a la estatura de Yeshua Mashiach, que tenemos nuestro nefesh, nuestro cuerpo perfecto, nuestro espíritu perfecto y nuestra conciencia, nuestra alma perfecta. Allí estamos en Mashiach. Y la tradición y la religión son esclavitud. Es imposible que una persona pueda alcanzar niveles de conciencia superior basados en ritualismo y tradiciones religiosas. Basado en ritualismo, jamás la mujer va a alcanzar una conciencia superior preparando un pan. Basado en ritualismo, jamás vamos a alcanzar conciencia superior recitando miles y miles de rezos. Que no está mal hacerlo, sino que eso no va a despertar o a hacernos alcanzar conciencia. El despertar de la conciencia, el adquirir conciencia, el crecer espiritualmente siempre está relacionado con imbuir en este mundo físico, con utilizar este mundo físico para poder perfeccionarnos y para poder crecer. Esos apartados del mundo no hacemos nada. Aquí es que vamos a crecer espiritualmente, a través de la unión con los demás. Y terminamos aquí, vamos a esto corto, el verso 5. Ni tan solo por un minuto accedimos a ellos, para que la verdad de las buenas noticias fuera preservada para ustedes. Aquí Pablo deja claramente que no se dejó seducir o influenciar por los judaizantes. Sabemos que él fue un hombre que practicó el judaísmo, pero no se dejó influenciar por el judaísmo. ¿Para qué? Para que el verdadero mensaje de salvación prevaleciera. Estuvo firme en rechazar cualquier exigencia judía y para dejar claro que la espiritualidad, el evangelio como se conoce, nada tiene que ver con ningún tipo de religión. Pablo era un hombre sujeto al judaísmo rabínico ultra mega contra ortodoxo y dijo que en ningún momento accedió a las exigencias judaicas para que lo vieran como un hombre espiritual, sino que permaneció firme en la libertad porque estaba en Mashiach, quiere decir porque tenía ya su conciencia despierta, sabía que él era el Mashiach, sabía que él era Dios, como dice él, que la divinidad le reveló a su hijo en él. Él estaba claro quién era, y ahí ya todo lo literal pasa a un segundo plano. ¿Ok? Shalom.